Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer hoy un problema de derivabilidad. Nos piden que estudiemos razonadamente la derivabilidad de la siguiente función a trozos y también que clasifiquemos los posibles puntos en los que la función no sea derivable, ¿vale? Antes de empezar, recuerden que para que una función sea derivable, previamente tiene que ser continua. Así que lo primero que vamos a tener que estudiar es la continuidad de esta función a trozos. Y en el caso que en los diferentes puntos de estudio sea continua, entonces podré estudiar en dichos puntos su derivabilidad. Si yo en un punto ya detecto que la función no es continua, se acabó, no puede ser derivable y por tanto no se estudiará la derivabilidad en dicho punto que no es continua. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, nos dan una función definida a trozos, ¿vale? La primera rama de esta función nos dice que es la 1 más seno cuadrado de x. La segunda rama, la raíz cuadrada de x cubo más 1. Y por último, una exponencial, la e elevado a x cuadrado menos 1. Y nos dan el intervalo, ¿vale?, de estudio de dichas ramas. En el primer caso, en la primera rama, nos están diciendo que lo vamos a estudiar de valores comprendidos desde el menos infinito hasta el cero. Es decir, que esto gráficamente lo podríamos poner así. Es decir, solamente lo vamos a estudiar dentro de este intervalo, entre menos infinito y el cero incluido, ¿vale? Por eso lo coloco con un punto rellenado, ¿vale? La segunda rama me dice que lo vamos a estudiar entre 0 y 1, pero cuidado, abierto. Así que aquí le vamos a poner un circulito, otro circulito y dentro de este intervalo, ¿vale? Pero los extremos van abiertos, es decir, que podré ir desde el 0,0000001 hasta el 0,999999 el infinito, pero nunca justo el 0 ni el 1, ¿de acuerdo? Dentro de ese intervalo, con los extremos abiertos. Y por último, el e elevado a x cuadrado menos 1, me dicen que lo estudiemos desde el 1 incluido, ¿vale? Por eso es x mayores o iguales que 1, así que desde el 1 a más infinito. Aquí es el intervalo de estudio donde me están indicando que van a trabajar estas funciones. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es individualmente, ¿vale?, ver si dentro de estos intervalos existe algún punto, ¿vale?, en el que no esté en el dominio. O sea, voy a tener que calcular el dominio de esta función, el dominio de esta y el dominio de esta, ¿de acuerdo? Cada una por separado. Entonces, con la primera que tenemos aquí, si recordáis, ¿vale?, de dominios de funciones elementales, esta función, ¿vale?, al ser una función trigonométrica y luego pues simplemente le estamos sumando una constante, el valor de 1, el dominio de esa función son todos los reales, es decir, que yo a esta función le podré dar todos los valores que quiera, que siempre vamos a obtener una respuesta, ¿vale? Su dominio es todo R. Así que dentro de este intervalo, pues con más motivo todavía. Así que dentro del intervalo entre menos infinito y 0, la función también lo será continua. Así que dentro de esta rama no hay ningún problema. Vamos a la siguiente, a la raíz cuadrada de x cubo más 1. Vale, recuerden una cosa. Cuando se calculan los dominios, en este caso, al ser una raíz de índice par, ¿vale?, lo que le está pidiendo esa raíz al x cubo más 1 es que tenga que ser mayor o igual que 0. ¿Vale? Eso es una condición que le exige las raíces de índice par a sus radicandos, ¿vale? A todo lo que esté dentro de la raíz. Tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Si nosotros resolvemos esto, ¿vale?, nos va a quedar que el dominio va a ser entre menos 1 cerrado, ¿vale?, a infinito. Ahora si quiero os lo resuelvo. Entonces, como está dentro, fíjense que realmente el dominio, ¿vale?, de esa rama me están diciendo que yo lo estudie entre 0 y 1, ¿vale?, lo que coloqué arriba. Pero si el dominio de esta función ya acabo de calcular, ¿vale?, que va desde menos 1 a infinito, es decir, pues con más motivo, si es desde menos 1 hasta infinito es continua, pues dentro del intervalo de estudio que me lo están diciendo, ¿vale?, pues también. Es decir, que dentro de ese intervalo entre 0 y 1 no voy a tener ningún punto conflictivo, ¿de acuerdo? Así que será continua dentro de ese intervalo de estudio.
Vale, voy a calcular esto por si hay algún despistado, ¿vale? Que todavía de esto no lo tenga muy claro, para resolverlo. Es decir, cómo he llegado yo a la conclusión que este x cubo mayor o igual que 0, ¿vale? Es desde menos 1 cerrado a infinito, ¿vale? Bien, mira, por encima. Vamos a descomponer en factores este polinomio que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Así que por Ruffini 1, 0, 0 y 1. Fíjense que como no tiene ni x cuadrado ni x, pues por eso valen 0, ¿de acuerdo? Y al descomponerlo, o sea, al aplicar Ruffini, pues el menos 1 es uno de los valores que nos da 0, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? No tiene solución, es decir, que ya no podemos descomponerlo, no podríamos obtener un 0 aquí. Así que si yo este de aquí lo factorizo, este polinomio, nos queda como x menos 1, ¿vale? Este factor es este, y luego pues este de aquí, como no he podido descomponerlo en factores, estos números que son los coeficientes asociados a un polinomio de segundo grado, ¿de acuerdo? Que es este que tenemos aquí. Así que en lugar de expresarlo como este polinomio, lo expreso, ese polinomio, descompuesto en factores, mayor o igual que 0. Y ahora lo que se hace es lo que se denomina, lo que he colocado aquí, un diagrama de signos, ¿vale? Y colocamos en esta columnita de aquí estos factores, ¿vale? X más 1 y el x cuadrado menos x más 1, que no he podido factorizarlo, ¿vale? Y aquí van a ir las raíces, es decir, las soluciones de este polinomio. En este caso ha sido el menos 1. ¿Vale? Y ahora pues simplemente lo que hacemos es, pues como el propio nombre indica, diagrama de signos. Entonces, fíjense que si yo le doy un valor, ¿vale? Para x más 1 entre menos infinito y el menos 1, esto nos va a dar negativo, ¿vale? Menos 1.000.000, por ejemplo. Pues menos 1.000.000 más 1, pues ya me dirás tú. Y luego para en el intervalo entre 1 e infinito, 1.000.000, pues positivo, ¿vale? En el otro intervalo, para el otro, factor, ¿vale? Le dé el valor que le dé, siempre va a ser positivo. Háganlo. Menos 1.000.000, pues ya me dirán, menos 1.000.000 al cuadrado, enormemente positivo. Al igual que aquí, 1.000.000 al cuadrado, enormemente positivo. ¿Vale? Le dais el valor dentro de ese intervalo el que queráis. Así que es positivo y positivo. Y ahora simplemente lo que hacemos es multiplicar los signos. Menos por más, menos. Y más por más, más. Entonces, ahora, lo único que recuerden que tenéis que hacer es fijaros en la desigualdad. Esto que está aquí, ¿qué significa? Pues que solamente podemos coger los positivos, ¿vale? Porque nos dice mayor que 0, y aquellos que lo hagan 0. Es decir, los positivos nos ha dado dentro de este intervalo, es decir, entre menos 1 e infinito. ¿Y el menos 1 lo puedo coger? Pues sí, porque si yo sustituyo menos 1 aquí nos da 0, y 0 es mayor e igual que 0. Por eso nos ha salido entre que el dominio de esa función es desde menos 1 a más infinito, que fue lo que yo coloqué en un principio. De ahí lo saqué, ¿de acuerdo? Se supone que este tipo de cosas la tenéis que saber, pero bueno, como alguno yo sé que está medio despistadillo, por eso lo hago, ¿vale? Así que, dicho, esta rama es continua dentro de ese intervalo de estudio, ¿vale? Y la función exponencial, recuerde que en este caso encima es un polinomio el exponente, pues su dominio es todo R, ¿de acuerdo? Así que con más motivo, ¿vale? Dentro del intervalo de estudio también lo será, ¿vale? Por tanto, el dominio de la función es todo R y no hay puntos excluidos del dominio. Así que los únicos puntos conflictivos que vamos a tener, los puntos a estudiar, van a ser el 0 y, perdón, y el 1, ¿vale? Esos van a ser los puntos que vamos a estudiar. Pues bien, como ya sabemos que vamos a estudiar el 0 y el 1, porque son justo donde cambia las ramas de la función, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Pero antes vamos a recordar otra cosilla. Como siempre, intento dar un poquillo de justificación a la teoría de lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, recuerden que para que una función sea continua, para que f de x sea continua, ¿vale? En un punto, ¿vale? El que sea, x igual a x sub 0 o a lo que veáis en clase, ¿vale? Tiene que cumplirse 3 condiciones, ¿de acuerdo? La primera de las condiciones tiene que ser que los límites laterales sean iguales, es decir, que exista el límite. Es decir, tendrá que ser que el límite, cuando yo calculo ese x sub 0 por la derecha de la función,
sea igual al límite cuando la x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función, ¿vale? Y por tanto va a existir el límite. Esto significa que existe el límite cuando la x tiende a x sub 0 de f de x, ¿vale? Por tanto, la primera condición es que existan los límites laterales y además que sean iguales. Esa es la primera condición. La segunda es que tiene que existir la imagen en dicho punto. Es decir, que yo cuando vaya a sustituir en x el x sub 0 obtengamos un valor numérico, ¿vale? Por tanto, vamos a poner aquí un número, el que sea, ¿vale? Necesito que la función tenga una imagen, ¿vale? Una i. Y por último, ¿vale? Se tiene que verificar que el límite cuando la x tiende a x sub 0 de la función, ¿vale? Sea precisamente igual a la imagen de dicha función. Si se verifican estos tres casos, ¿vale? La función será continua. Y eso es lo que vamos a hacer, tanto para el 0 como para el 1. Pues bien, vamos allá. La primera condición, lo que habíamos dicho, ¿no? Los límites laterales. Pues venga, en este caso, como es para el 0, vamos a empezar, pues será el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de la función. Pero claro, por la derecha estamos diciendo que son mayores que 0, ¿vale? X mayores que 0. Por tanto, cogeremos esta rama de la función. Cogeremos la raíz de x cubo más 1. Sustituimos el valor de 0 y esto nos va a quedar que vale 1, ¿vale? Hacemos lo mismo por la izquierda. Límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda. 0 por la izquierda, ¿vale? Son valores menores que 0 y valores menores que 0, x menores que 0, ¿vale? Tendremos que coger esta rama de la función, la 1 más seno cuadrado de x. Pues eso es lo que vamos a colocar aquí. 1 más seno cuadrado de x, ¿de acuerdo? De nuestra función. Si sustituimos, ¿vale? El seno de 0, pues vale 0 y 1 es 1. Por tanto, fíjense que los límites laterales nos han dado iguales, así que va a existir el límite. Es decir, el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de f de x, ¿vale? Y esto implica que existe el límite cuando la x tiende a 0 de f de x, ¿vale? Así que la primera, perfecto, se cumple. Los límites laterales son iguales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, la imagen de la función, ¿vale? Es decir, voy a sustituir en f el 0, cuando la x es igual a 0, ¿vale? El igual a 0, ¿quién lo tiene de estas dos ramas? Pues esta, ¿veis? Es menor, pero también igual, así que vamos a sustituir aquí. Así que nos va a quedar, pues, 1 más el seno cuadrado de 0, y esto nos da 1. Así que existe, ¿de acuerdo?, f de 0. Perfecto. Y ahora, el último requisito, recuerden, tiene que darse que el límite en 0 valga lo mismo que la imagen, y esto es cierto. Yo cuando calcule el límite cuando la x tiende a 0 de la función, ¿vale? El límite cuando la x tiende a 0 es 1 más el seno cuadrado de x, y esto nos vuelve a dar 1, ¿vale? Como nos dan iguales, ¿vale? Se va a cumplir que f de x será continua en x igual 0, ¿vale? No solamente hay que poner que es continua, sino decir dónde, ¿vale? En este caso, continua en x0. ¿Vale? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo para 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para el valor de x igual 1. Pues nada, la primera condición que habíamos dicho, límites laterales. Bueno, pues venga. Límite cuando la x tiende a 1 por la derecha. 1 por la derecha son valores mayores que 1, y las x mayores que 1 las tenemos aquí, es esta rama, pues será esa la que cojamos, la e elevado a x cuadrado menos 1. Si sustituimos ahí, fíjense que nos va a quedar x1 al cuadrado, pues 1 menos 1, 0, y cualquier cosa elevado a 0 nos da 1, ¿vale? Límite
cuando la x tiende a 1 por la izquierda. Ahora, bueno, pues 1 por la izquierda son valores x menores que el 1. Por eso cogemos esta rama de la función. ¿Vale? Bueno, pues raíz cuadrada de x cubo más 1. Si sustituimos, cuidado, ahora nos da raíz de 2. 1 al cubo es 1, más 1, 2, pues raíz de 2. Así que en este caso son diferentes, por tanto el límite no existe, ¿vale? El límite cuando la x tiende a 1 por la derecha de f de x va a ser diferente al límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Por tanto, esto va a implicar que no existe el límite cuando la x tiende a 1 de la función. Ya no lo cumple, ¿vale? Y en este caso, cuando los límites son diferentes, se dice que el tipo de discontinuidad que va a presentar esa función en dicho punto, se dice que presenta una discontinuidad de salto finito en x igual 1. Vamos a ponerlo, discontinuidad de salto finito en x igual 1. ¿De acuerdo? Por tanto, ya sabemos que voy a poder estudiar la derivabilidad en 0, porque me ha salido que es continua, pero no la voy a estudiar en 1 porque ya no es continua en 1 y por tanto no puede ser derivable. ¿De acuerdo? O sea que la función va a ser continua en todo r excepto en el 1 y por tanto no va a ser derivable en 1 tampoco. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar la derivabilidad y vamos a hacer la derivada de esta función a trozos. Bueno, pues recuerden, vamos a ir rama a rama. La derivada de una constante es 0 y aquí tenemos la derivada y aquí una potencia, ¿vale? Una función elevada a una potencia. Pues tendremos que bajar este 2 multiplicando, restarle 1 y luego multiplicar por la derivada del seno. Es decir, que nos va a quedar que será 2 seno de x por coseno de x. ¿De acuerdo? Esto es si x menores que 0. ¿Vale? Hay una de las cosas que sí es verdad que tenéis que saber, que en este caso hay que excluir los extremos de las ramas, ¿vale? No se colocan los iguales a 0 ni iguales a 1. Y eso es porque en estos puntos habrá que ver si la derivada existe, ¿vale? En este caso son derivadas laterales, ¿vale? Entonces, con la derivada se quitan los iguales. Luego, para la raíz de x cubo más 1, ¿vale? Pues la derivada de esa función nos va a quedar la derivada de su radicando, que va a ser 3x cuadrado dividido entre 2 raíz de x cubo más 1, ¿vale? Y esto será si 0 menor que x menor que 1. Y luego la derivada de la exponencial, pues será la derivada de ese x cuadrado menos 1, por tanto 2x por ella misma, elevado a x cuadrado menos 1. Y eso es para valores mayores que 1. Aquí tenemos la derivada. Entonces, lo que estaba comentando, tenemos que calcular las derivadas laterales. Es decir, para que una función sea derivable, ahora lo colocaré, tiene que cumplir una serie de requisitos. Así que esos requisitos, ¿vale? Para que f de x sea derivable, el primero está claro, ya lo hemos comentado, tiene que ser continua. Si no, se acabó el kiosco, no puede ser derivable. ¿Vale? Primero, que sea continua en dicho punto. Y la segunda condición es que las derivadas laterales tengan que ser iguales, ¿vale? Si cumple estos dos requisitos, la función será derivable en dicho punto. Fíjense que en el 1 ya esto no lo vamos a hacer, porque como ya no cumple el primer requisito de que la función es continua, se acabó, no puede ser derivable. Para el 0, al ser continua, ya cumple el primer punto, y ahora lo que vamos a ver es si sus derivadas son iguales. Eso es lo que vamos a hacer. Pues bien, para x igual 0, ¿vale? Ya sabemos que es continua y vamos a saber si es derivable. Entonces, la derivada lateral, ¿vale? En este caso por la derecha y por la izquierda, ¿vale? Ya las he colocado aquí. Pues será el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de la derivada, ¿vale? Es decir, esta rama que tenemos aquí, x mayores aquí, mayores que 0. Aquí me he equivocado yo, espérate, porque es para 0 y puse el 1. Espérate, voy a borrarlo y es para 0. Ahora sí, ¿vale? Para ahorrar tiempo voy más o menos parando los vídeos, ahora sí, ¿no?
Es decir, 0 por la derecha son valores mayores que 0, x mayores que 0, ¿vale? Y por la izquierda menores que 0, la 2 seno de x. Perfecto. Pues nada, sustituyendo, ¿vale?, los valores, comprobamos que estas dos derivadas laterales nos da 0, ¿no? Fíjense que aquí el seno de 0, ¿vale?, es 0, por tanto 0 por lo que se va a ser 0. Y aquí 3 por 0 es 0 y 0 entre, en este caso, pues 2 va a ser 0. Así que las derivadas laterales son iguales, es decir, que f' de 0 por la derecha va a ser igual a f' de 0 por la izquierda y por tanto existirá, ¿vale?, la derivada en 0, ¿vale? Por tanto, la función será derivable en x igual 0. Derivable en x igual 0. Así que, como conclusión final, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí en rojo aquí arriba. F de x, ¿vale?, f de x será derivable en el conjunto de todos los números reales, excepto en x igual 1, porque ya nos salió que no era continuo. ¿De acuerdo? Este sería el estudio de la derivabilidad, pues, de esta función a trozos, chicos. Espero que os haya servido, ¿vale? Y hasta la próxima. Buen día a todos. Nos vemos en clase. Chao.